Perfecto, como todos los días jueves ha llegado la hora de la justicia, el gusto, el placer de presentar a nuestro columnista especialista en temas, Carlos Nagy. ¿Cómo le va, Carlos? Buenas noches, los saludamos con Ani Carrizo. Ani, Raúl, muy buenas noches, como siempre, un gusto. Carlos, rápidamente, no era de los temas que le íbamos a preguntar hoy, pero esto de los perros peligrosos en Córdoba, que es una historia de nunca acabar. ¿Usted entiende que alguna vez habrá la posibilidad de crear una ley que castigue a los dueños de perros que muerden a otros inocentes en la calle porque se les escapó por lo que fuere? Hay una estructura normativa más allá de la ley 10.326 del Código de Convivencia, de una legislación específica que regula la forma en que se debe detentar la tenencia, el paseo, el resguardo, las medidas de seguridad respecto a perros potencialmente peligrosos por su fuerza mandibular, por su estructura corporal, por su origen genético. Pero más allá de esto, la ley está. Tiene un nombre, Código Penal y Código Civil. Son perros que generan situaciones de riesgo y cuando el titular, el dueño o la dueña, no asume las responsabilidades para evitar generar situaciones de riesgo, por ejemplo, una valla con las medidas de seguridad adecuadas, pasear por el barrio sin tener el bozal correspondiente, sin tener la correa conforme dice la legislación y en medio de esta falta de precaución, ataca a una criatura, ataca a una persona mayor, tiene una responsabilidad penal. En caso de muerte, homicidio culposo, con una pena de 1 a 5 años de prisión. Y desde el punto de vista civil, la función reparadora y preventiva del daño. Reparar el daño causado a partir de un hecho ilícito, provocar la muerte o la lesión de una persona, la lastimadura, haber lesionado un brazo, la estructura muscular, el patrón de marcha, es decir, la ley está y hay que tener en cuenta algo. Los animales y fundamentalmente estos que son particularmente peligrosos, estamos hablando de Rottweiler, estamos hablando de los perros Bulldog o Bull Terrier, son perros que, como los otros, no tienen conductas racionales, no saben medir, como los seres humanos, la gravedad de los hechos, ni distinguir lo que está bien y lo que está mal. Los responsables son los dueños, y si los dueños no adoptan las medidas de seguridad, deben responder civil y penalmente, más allá de cualquier otro tipo de sanción. Perfecto, doctor. Hablando de leyes que están y que no están, o cómo aplicarlas en estos casos que aparecen en la vida cotidiana de las personas, le quería preguntar, doctor, por algo que se conoce desde hace unos días, pero que ahora está en un punto bastante álgido, que es la situación de un hombre, de un cordobés, que luego de recibir una agresión física, que todavía no se sabe en qué situación, está internado en el hospital de urgencias en un estado vegetativo permanente, no con muerte cerebral, hablando de términos clínicos, por lo cual su familia, sus hijas, han pedido que le retiren el soporte vital, accediendo quizás al uso del derecho de una muerte digna. Pero hay ahí un tire y afloje con los profesionales que lo están atendiendo, que lo desconectan, lo vuelven a conectar. Ellos estiman por una cuestión de procedimiento médico que debe permanecer más de 12 meses en esa situación para considerarlo realmente irreversible. Entiendo que hasta tienen temor de una acción judicial sobre sus matrículas, pero es derecho de la familia, que incluso dijo, mi padre en vida se expresó respecto a esto y dijo, si a mí me pasara, tomen ustedes la decisión de desconectarme. ¿Qué marco legislativo, qué leyes hay para acompañar la durísima decisión de una familia sobre la vida o la no vida de un familiar? La vida, la muerte y la ley. A Dios gracias, son situaciones excepcionales. Esta situación por la cual está transitando este hombre que desde el mes de marzo, en medio de un evento delictivo, termina sufriendo un shock traumático bastante importante que lo coloca prácticamente en estado vegetativo o irreversible. Está discutido desde el punto de vista clínico. Ahora bien,
La muerte es un evento inevitable que corona el último momento, instante de la existencia humana, que a veces, Ani, se define en un solo momento, pero hay otras ocasiones, como este señor de 64 años, que se prolonga en el tiempo, generando un sufrimiento desmedido y transformando los últimos momentos de la vida en algo degradante, elevando el nivel de sufrimiento hasta alcanzar rasgos inusitados. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos frente a algo que nada tiene que ver con vivir y morir dignamente. En la República Argentina, la eutanasia activa o pasiva está prohibida por ley, es delito. La asistencia al suicidio es delito. Pero desde el año 2012, y acá viene la respuesta esclarecedora, Ley 26.742, Ley de Consentimiento Informado, de Historia Clínica y Derechos del Paciente. Cuando una persona entra en un estado irreversible desde el punto de vista clínico y debe prolongar la vida a través del suministro de un soporte que termina generando opciones terapéuticas encarnizantes, la ley faculta a los familiares o él lo pueda declarar si está en condiciones de pedir que se suspendan las medidas de hidratación y asistencia sin dejar de lado los cuidados paliativos, la parte de higiene, para morir dignamente. En Córdoba, desde el año 2015, ley 10.058, que se amplía con la ley 10.401. Concretamente, nadie puede obligar a adoptar la decisión, porque lo dice además el Código Civil, que es la ley madre, artículos 59 y 60, de adoptar la decisión de no seguir recibiendo asistencia extraordinaria que prolonguen artificialmente la vida de una persona, porque terminan convirtiendo la vida en una tortura, en algo degradante. Es lo que está ocurriendo. Con la última reforma se habilita la posibilidad de la consulta a los expertos, que es un comité de bioética que ha ocurrido, no tiene fuerza vinculante, pero es lo que ha acontecido en este caso, y tenemos la resistencia del equipo médico del hospital de urgencia. Concretamente, declaración anticipada de voluntad, que lo puede hacer el propio paciente, los familiares o representantes legales, frente a un cuadro irreversible, de decir: señor Galeno, médico, yo no quiero más asistencia de manera extraordinaria para prolongar artificialmente la vida, elevando nivel de sufrimiento. Quiero morir dignamente. Y ese derecho no se le puede negar a nadie. Bueno, pero en el caso concreto de Córdoba, de lo que le planteó Anita, ¿se va a proceder a hacer, sí o no, y cuándo? Ya, en primer lugar, la historia clínica habla por sí sola. Estamos frente a un cuadro irreversible. No está conectado con la realidad. Se está deteriorando progresivamente. Debe habilitarse la interrupción de todo soporte que lo mantenga artificialmente con vida. Aparte, el comité de bioética, el comité de expertos, ya se ha pronunciado. Los médicos recientes y la familia han recurrido a la justicia para que se cumpla lo que la norma, artículos 59 y 60 del Código Civil y las leyes que acabo de mencionar han comentado. Debe hacerse lugar, esta es la opinión, a interrumpir, a desconectar al paciente y permitir que finalmente abandone la existencia de acuerdo a la situación desesperante por la cual está transitando. Carlos, le pregunto el caso del electrocutado en Barrio San Martín, este chico joven que no tenía experiencia en materia eléctrica, que había subido a una escalera sin tener arnés, que tocó la red de medio del cable de media tensión y falleció, que cayó de 5 metros, todo. ¿En qué está la causa y qué pasó con los dueños de la empresa? Mira, Raúl, y fundamentalmente para vos, Dani, que estás en jornada política, lo anunciábamos como primicia el jueves pasado. El hecho ocurrió el 21 de junio, 15:30, barrio San Martín. Un joven de 22 años, Amaranto Joaquín, que vino a trabajar, a ganarse unos pesos desde Santa Rosa del Río primero,
Su última actividad era amasar para hornear pizzas, hacer empanadas, y de pronto entró a trabajar en una empresa, Segurcom. ¿Cuál era la actividad? Colocar domos para la policía de la provincia de Córdoba. No tenía capacitación, no tenía calificación para realizar semejante actividad, no tenía medidas de protección, ni guantes, ni borceguíes, ni lentes, ni arnés. Terminó recibiendo una fuerte descarga eléctrica porque el domo estaba a centímetros del cable de alta tensión y no se habían adoptado las mínimas medidas. Hoy, Ani, Raúl eleva la causa, imputa el fiscal Guillermo González al dueño de la empresa, al máximo responsable, homicidio culposo. Mató a un joven por su imprudencia, por su negligencia, por su actitud de distanciamiento emocional y anteponer una cuestión económica, brindar seguridad a su hijo laboral, que es el operario, y al encargado también homicidio culposo. ¿Pero por qué lo de jornada política? ¿Y por qué estado ausente y conducta arbitraria? Porque es la 10ª muerte que se produce en la provincia de Córdoba, con la misma modalidad operativa. No estaba trabajando para Carlos Nagy ni Raúl Fernández, estaba trabajando para el gobierno de la provincia y para la policía de la provincia. Y cuando se contrata una empresa, hay un pliego de condiciones: seguridad, higiene, medidas de protección, control de seguridad. ¿Qué pasó? Una y otra muerte. Esperemos, estamos en junio, que no sigan muriendo y mirando el Estado hacia el otro lado. De todas maneras, la justicia no va a esperar que se despierten. Ya emitió las primeras señales en muy poco tiempo. 7 días, homicidio culposo. No termina ahí la responsabilidad. Seguiremos buscando responsables y en medio de todo esto una familia destrozada. Papá, mamá, que no encuentran consuelo. Doctor, muy cortito, porque este es un caso que también le interesó mucho a la gente. El exdirector del Hospital de Niños y exdirector del COE, que es una sigla que nos suena mucho todavía en la memoria, tiene una causa que ha sido elevada a juicio, un delito con cargos graves. ¿En qué está eso? No solamente está imputada, sino elevado a juicio oral ante una Cámara del Crimen, Ledesma, Juan Francisco Ledesma, que ocupara un lugar preponderante, estratégico en la época de pandemia en el COE, y fue director del Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba, y cuando fue imputado, la ministra Barbás pidió el apartamiento. Por hechos graves, ¿cuáles? Habla por sí solo el anuncio: abuso sexual con acceso carnal y privación ilegal de la libertad, calificada por la actitud de haber asumido conductas de degradación en contra de la víctima desde una posición de dominio. Algo terrible. No solamente está Diego Concha, el referente en la ciudad de Córdoba, sino este otro referente en el COE y en el Hospital de Niños, acusados de gravísimos delitos. Y bueno, nos veremos en una Cámara del Crimen para buscar un veredicto final y cerrar una etapa. Carlos, querido, brillante, como siempre lo hemos escuchado con muchísima atención, le agradecemos enormemente, le mandamos un abrazo. El jueves que viene nos reencontramos con esta columna, ¿sí? Gracias, Carlos, ahí está, brillante, ¿no? Impecable. ¿Viste que hay leyes? Hay que hacerlas cumplir. ¿Y quién las tiene que hacer cumplir? ¿Quién las tiene que hacer cumplir? Y lamentablemente nos pueden las urgencias en este país y nos debemos debates como, por ejemplo, el de la muerte digna.